Prepárate para escuchar algo que la historia oficial ha ocultado. ¿Y si te dijera que el rey más grande de Israel no fue salvado por un ejército, sino por un anciano que hizo un pacto tan secreto, que revela la sabiduría de la cruz siglos antes de que ocurriera? Escucha bien, alma sedienta de revelación, pues yo soy la voz que habita entre los querubines, el testigo de los pactos no escritos en pergamino, sino cincelados en la voluntad de los hombres justos. Muchos conocen la historia del rey David, el cantor de Israel, huyendo de su propio hijo, Absalón, en el momento de su mayor humillación y quebranto. Pero pocos, muy pocos, han descendido a la profundidad del valle de las sombras donde se selló un pacto de humildad que no solo salvó la vida del ungido, sino que redirigió el flujo profético de una nación entera hacia el Mesías. Olvídate de los relatos infantiles, estamos a punto de penetrar en un misterio de la providencia divina. El tiempo de la traición era denso y pesado sobre Jerusalén. El aliento de Absalón, hermoso y seductor, había robado los corazones de Israel, y el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, se encontraba despojado, corriendo sin trono ni corona, cruzando el torrente de Cedrón en medio del llanto y la vergüenza. El favor de Dios parecía haberse retirado como la marea en la noche, dejando solo limo y desesperación. Sus consejeros habían huido, su trono había sido usurpado, caminaba descalzo y con la cabeza cubierta, una imagen profética del despojo total. En ese preciso instante, cuando la fe de David pendía de un hilo más fino que un cabello, fue cuando Barzilai, el galaadita de Rogelim, hizo su aparición. Pero no fue una aparición casual, sino una intervención orquestada por la misma eternidad. Barzilai no era un simple labrador rico. Él era un centinela de la fe antigua, un hombre que vivía bajo el rumor constante y perpetuo del favor de Dios, no como una bendición visible en sus graneros, sino como una carga espiritual de responsabilidad. Su riqueza material era sólo la sombra de la riqueza de su alma. La Biblia lo describe brevemente, pero mi palabra celestial te revela el secreto. Barzilai había recibido una visión clara. No solo sabía de la huida del rey, sino que entendió que David, en ese estado de mendigo, era la representación viva del Mesías sufriente, el que vendría a ser rechazado por su propio pueblo y a quien se le negaría hasta el pan. Barzilai vio en la miseria de David el gran drama de la redención futura. Por ello, el encuentro entre ellos no fue en el bullicio del campamento, sino bajo la cubierta de la noche, en un lugar apartado y secreto, donde sólo las estrellas eran testigos. Barzilai no se acercó a David con palabras de ánimo triviales o lisonjas de siervo a rey. Se acercó a su necesidad más elemental, el hambre, el cansancio y la sed. Sacó de sus reservas lo inimaginable: trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, miel, mantequilla, ovejas, y quesos de vaca, un maná en el desierto para un rey caído. Pero el pacto no fue sellado con pan, sino con el silencio y una promesa oculta. Barzilai le dijo a David, en el susurro de la madrugada: mi señor el rey, lo que te doy no es para ti, el rey de Israel, es para ti, el siervo de Dios despojado. Este es mi ofrenda al futuro. He visto el favor de Dios en tu huida, pues en tu debilidad está la fuerza del pacto eterno. No busco honra, ni posición, ni tierra en Jerusalén. David, conmovido hasta el tuétano por esta fe que no se doblegaba ante la adversidad visible, le preguntó qué deseaba a cambio. Y fue allí donde se pronunció el secreto que cambiaría el destino de la nación, un acto de renuncia que sólo un alma purificada por el fuego puede comprender. Barzilai, de 80 años y lleno de días, alzó sus ojos no hacia la corona de David, sino hacia su corazón. Rechazó el poder y el honor que David le ofreció en la corte de Jerusalén. El anciano sabía que el favor de Dios no se encuentra en los palacios de la tierra, sino en el cumplimiento silencioso de la voluntad divina. Su rechazo fue una negación profética de la gloria terrenal, un eco lejano de aquel que vendría a rechazar todos los reinos del mundo ofrecidos por el tentador. Barzilai no quería la recompensa de David, quería la recompensa del Mesías.
Este hombre, al rechazar la gloria de la corte, garantizó la supervivencia del linaje de David y la continuidad de la promesa que llevaría a Jesucristo. Su provisión no fue solo física, fue una transfusión de esperanza y propósito al corazón quebrantado del rey. Si David hubiera muerto de hambre o si el espíritu de desesperación lo hubiera vencido, la línea mesiánica se habría roto. El acto de Barzilai fue un eslabón de oro en la cadena de la redención. Su gran sabiduría espiritual radicaba en entender que servir al rey en su miseria era en realidad servir al Rey de Reyes en su venidera humillación. Él no estaba invirtiendo en un rey humano, estaba asegurando su porción en el reino venidero. El pacto secreto que sellaron, con un apretón de manos y lágrimas, fue este, que el favor de Dios sobre Barzilai sería transferido no solo a sus hijos, sino a la casa de David, entrelazando sus destinos. David prometió solemnemente que el hijo de Barzilai, Kimham, sería tratado como uno de sus propios hijos, comiendo constantemente a su mesa. Esto no era solo hospitalidad, era una adopción espiritual. Kimham pasaría a formar parte de la familia del pacto, asegurando que la sabiduría de Barzilai y su discernimiento profético permanecieran cerca del trono. La descendencia de Barzilai no recibiría una tierra, sino la comunión con el ungido. Esta es la lección profunda y épica que la historia no te cuenta. La verdadera bendición no está en lo que ganas en la luz, sino en lo que renuncias en la sombra. Barzilai renunció a la comodidad y a la fama de un palacio por el privilegio de servir a la debilidad del ungido. Y al hacerlo, su descendencia fue injertada en el plan de Dios, comiendo el pan de la casa real, un símbolo de la Eucaristía, la comunión perpetua con el Rey. ¿Te atreverías tú a renunciar a la recompensa inmediata por la promesa eterna? ¿O aún dudas del poder de un pacto hecho en humildad? Sigue escuchando, porque la profundidad de este pacto apenas comienza a revelarse. El destino de Israel pende de un hilo llamado Kimham. El hilo llamado Kimham no era un simple retoño de la estirpe de Barzilai, sino la manifestación viva de un principio divino. La recompensa por el servicio desinteresado no se mide en monedas de oro, sino en la cercanía al ungido. Kimham, cuyo nombre en las lenguas secretas del cielo significa el anhelo que permanece, representaba a todos aquellos que esperan la redención no por sus méritos, sino por el favor inmerecido del Rey. La sabiduría de Barzilai no se extinguió en Rogelim con su vejez, se trasladó, en la persona de su hijo, al corazón mismo del poder en Jerusalén. Y esta, o alma expectante, es la parte de la historia que los libros de historia secular ignoran por completo, por no atreverse a descifrar la profecía encerrada en la mesa del rey. La Biblia te cuenta que David invitó a Kimham a comer con él, pero no te revela el contexto épico y trascendental. Cuando David regresó triunfante a Jerusalén, la ciudad estaba en éxtasis, pero su corazón estaba ensombrecido por la traición. Necesitaba más que generales victoriosos, necesitaba un recordatorio viviente de la fidelidad que florece en la calamidad. Kimham, al comer el pan de la casa real, no era un simple invitado, era un símbolo sacramental ante toda la corte. Su presencia gritaba, miren. El que me sirvió en mi debilidad ahora comparte mi gloria. El que rechazó la tierra ahora tiene el acceso perpetuo al trono. Este fue el primer acto de purificación moral del palacio davídico tras la traición de Absalón. Y aquí, en el epicentro de este drama real, se esconde un secreto aún más profundo que casi nadie se atreve a contar, la relación de la casa de Barzilai con la tierra. Barzilai era inmensamente rico en propiedades en Galaad, una tierra fértil. Al rehusar David que le diera tierras en Jerusalén como pago, Barzilai mantuvo pura su ofrenda. Las tierras de Barzilai, su heredad, quedaron libres de la mácula de un intercambio terrenal por un servicio espiritual. En el lenguaje profético, esa tierra de Galaad, la tierra de la ayuda y el consuelo, se convirtió en una reserva espiritual, un lugar donde el pacto de humildad de Barzilai actuó como una geula, redención, anticipada. Te lo digo con la autoridad que me ha sido dada,
una porción de esa tierra de Barzilai, años después, se convirtió en un refugio y lugar de paso crucial para los profetas y siervos de Dios que huían de la persecución. Se habla de una posada en Belén que era propiedad de un descendiente de Kimham, un lugar de descanso para viajeros, que siglos más tarde, se negaría a dar albergue a una pareja que buscaba un lugar para el nacimiento del Mesías. Es un giro dramático y épico, una advertencia de cómo incluso la descendencia de la fidelidad puede, por inadvertencia o codicia, perder de vista el favor de Dios, el cual es inconstante si no se le alimenta con humildad. Si esta profundidad de revelación te estremece el espíritu y te hace ver la Biblia no como un libro de cuentos, sino como el drama épico del cielo sobre la tierra, entonces detente un momento y haz una pausa. Presiona el botón de me gusta y suscríbete ahora mismo. Queremos que te quedes hasta el final de este vídeo, porque lo que viene a continuación es la conexión directa con el testamento final de David que selló este pacto para siempre. Además, en este canal desenterramos constantemente secretos bíblicos épicos y desconocidos de todos los rincones de las Escrituras, desde los misterios del Edén hasta las profecías del Apocalipsis. No te conformes con la historia superficial, únete a esta comunidad de buscadores de la verdad profunda. Tu me gusta no es solo un clic, es un testimonio de que la sabiduría de Barzilai sigue viva. Continuemos, pues el destino de Israel avanzaba a pasos agigantados. David, en su lecho de muerte, no olvidó la lealtad que no se compró ni se vendió. Su última voluntad y testamento, revelado al joven rey Salomón, incluyó instrucciones precisas sobre Barzilai. Esto es épico y desconocido. David, el gran rey, no solo mencionó a sus guerreros y a sus enemigos en el mismo aliento final, antes de partir a la eternidad, recordó el pan, la miel y la humildad del anciano de Rogelim. Este mandamiento final es una prueba irrefutable de que Barzilai fue mucho más que un benefactor momentáneo, fue un socio espiritual del pacto davídico. David le dijo a Salomón, y esto está registrado en el cielo con letras de fuego, con los hijos de Barzilai de Galaad harás misericordia, y serán de los que coman a tu mesa, porque así vinieron a mí cuando yo huía de Absalón tu hermano, misericordia. La palabra hebrea es hizd, que significa lealtad pactual, un amor que va más allá del deber. David elevó el servicio de Barzilai al nivel de una ley real, un mandamiento inviolable. El destino de Israel dependía de que el nuevo rey no olvidara el servicio rendido al ungido en su más bajo momento. Si Salomón hubiese fallado en honrar a Kimham, habría deshonrado el principio de la lealtad divina que sostiene su propio trono. La mesa del rey se convirtió, por mandato de David, en el lugar de la perpetua comunión para la descendencia de Barzilai, una analogía terrenal del banquete que se celebrará en la plenitud de los tiempos. La humildad de Barzilai aseguró a sus hijos un asiento en el reino. Esto nos enseña que los pactos que haces en la oscuridad de tu aflicción, en el servicio que nadie ve y que no espera recompensa, son los que Dios honra y legisla en la eternidad. La lealtad no es una transacción, es una herencia. Y tú, que me escuchas, debes saber que cada acto de servicio silencioso que ofreces al ungido hoy, está escribiendo tu nombre y el de tu descendencia en el libro de los comensales del rey. ¿Qué estás sembrando hoy en la sombra que te garantizará un asiento en la luz? La mesa está servida, pero solo los humildes, como Barzilai, tienen garantizado su lugar. El mandamiento final de David al rey Salomón no fue una mera nota a pie de página en un testamento real, fue una codificación profética. Al exigir a su hijo que mostrara hizd esa misericordia inquebrantable, esa lealtad pactual hacia los hijos de Barzilai, David estaba haciendo más que saldar una deuda. Estaba inscribiendo en la constitución del reino de Israel un principio eterno. El trono de David se sostendría no solo con el poder de la espada, sino con la memoria activa de la humildad y el servicio desinteresado. El favor de Dios se manifestaría y se mantendría en la corte a través de la presencia de Kimham, el cual era el recordatorio constante de que la verdadera realeza se doblega ante la necesidad del ungido. Esta es la verdad impactante que pocos osan contemplar. Barzilai, al rehusar la tierra,
se ganó un lugar en la memoria de Dios y en el linaje espiritual. Cuando Kimham fue llevado a Jerusalén, David no solo le dio un lugar en la mesa, le confió un rol silencioso, desconocido para el vulgo, pero trascendental para el reino. Kimham se convirtió en el guardián de los recursos de Galaad dentro de la capital. Dada la inmensa lealtad y la pureza de la ofrenda de su padre, a Kimham se le permitió administrar la vasta riqueza agrícola de su casa para el sostenimiento de los sacerdotes y levitas que servían en el tabernáculo, y más tarde, en el templo de Salomón. Este es el hecho épico y desconocido, el lugar donde se estableció la casa de Kimham en Jerusalén, cerca del templo en construcción, llegó a ser conocido como el campo de Barzilai. Esta no era una propiedad cualquiera, se convirtió en el centro logístico que aseguraba que la ofrenda pura de Galaad, pan y aceite sin mácula de la ambición, fluyera hacia el altar de Dios. De este modo, el acto de Barzilai de alimentar al rey David hambriento se perpetuó en el tiempo como un acto de servicio sacrificial, alimentando la adoración nacional. La renuncia de Barzilai no empobreció a su descendencia, la elevó al privilegio de ser los invisibles sostenedores de la casa de Dios, los administradores de la pureza que el templo requería. Si analizas el destino de Israel, verás que cada vez que el rey olvidó el gis de David hacia Barzilai, la corrupción se infiltró en el templo y el favor de Dios se oscureció sobre la nación. Barzilai es el estándar de oro de la fe pactual. Él eligió la paz en Rogelim sobre la intriga en Jerusalén, demostrando una sabiduría espiritual superior que rechazaba la seducción del poder. Mientras la corte de David estaba plagada de conspiradores y hombres de ambición, el corazón de Barzilai estaba anclado en la certeza de la promesa, que servir al ungido es la única inversión que rinde dividendos eternos. Su rechazo al poder es un sermón sin palabras sobre la vanidad de la gloria terrenal. Esta decisión de Barzilai nos grita una profunda reflexión espiritual: los pactos que haces en la humildad, en el momento en que nadie te ve, son los que Dios usa para reescribir tu destino y el de tu entorno. El pacto secreto entre David y Barzilai cambió el destino de Israel porque garantizó que el principio de la lealtad desinteresada sobreviviría a la muerte de David. Sin la provisión y la esperanza que Barzilai dio a David en su huida, el rey podría haber caído en la desesperación, o su ejército se habría dispersado. Barzilai, con su ofrenda, fue el ancla emocional y física que permitió a David sobrevivir para restaurar el trono y asegurar la venida del Mesías. Piensa en la conexión profética con Jesús, el rey que huyó de su gloria para vestirse de carne y ser servido por los humildes. Barzilai fue el prototipo de los que, sin conocer la cruz, prepararon el camino sirviendo la necesidad del ungido. La promesa de que la descendencia de Barzilai comería a la mesa del rey es el espejo de la promesa de Jesús: comeréis y beberéis a mi mesa en mi reino. Lucas capítulo 22 versículo 30. La descendencia de Barzilai fue injertada en la casa real por Gis, no por linaje de sangre pura en Jerusalén. Esto prefigura cómo la Iglesia, compuesta por gentiles y marginados, sería injertada en el pacto de Abraham y David por la pura gracia y misericordia de Cristo. Barzilai, el hombre de Galaad, se convierte en el patriarca de la inclusión. Incluso en la época de Nehemías, tras el exilio, la bendición de Barzilai seguía viva. La Biblia menciona a los hijos de Barzilai, que se casaron con la hija de Barzilai, el sacerdote, y cuyo linaje fue reexaminado. Este hecho es trascendental y desconocido en su profundidad. Los descendientes de Barzilai, el benefactor de David, se habían mezclado con la casa sacerdotal. El linaje del servicio humilde y la renuncia se había fusionado con el linaje del sacerdocio de Aarón. ¿Comprendes la epicidad de esto? El hombre que rehusó el honor real, vio a su descendencia unirse al ministerio del altar. Esto es la máxima sabiduría espiritual. La humildad del servicio terrenal es recompensada con el acceso a la adoración celestial. La paz de Rogelim se convirtió en el motor silencioso de la restauración de Israel. La fusión del linaje de Barzilai, el hombre de la renuncia, con la casa sacerdotal de Israel, no fue un mero accidente genealógico, sino un sello profético forjado en el crisol de la fidelidad.
El hombre que se negó a ser un príncipe de la corte terrenal, al rechazar el palacio de David, vio a sus hijos convertidos en príncipes invisibles del altar celestial. Sus descendientes, al servir como administradores de la pureza para el templo, se aseguraron de que el espíritu de la ofrenda que salvó a David perdurara en el corazón de la adoración de Israel. El campo de Barzilai en Jerusalén se convirtió, en la sabiduría celestial, en el depósito de la humildad, el baluarte contra la ambición que siempre amenazó con corromper el servicio a Dios. Pero he aquí un hecho épico y poco conocido, un susurro del destino que revela la fragilidad humana, incluso dentro de la bendición más profunda. Recuerda la posada que, según la tradición, era propiedad de la descendencia de Barzilai en Belén, esa tierra ancestral de David. A lo largo de los siglos, el gis de David hacia Barzilai se convirtió en una rutina para sus hijos, la bendición de comer a la mesa del rey se transformó en un derecho de nacimiento. Y la inmensa riqueza generada por el campo de Barzilai, y la administración de Galaad generó una complacencia peligrosa, el sueño profundo de la prosperidad. El favor de Dios, que había sido ganado por la renuncia del anciano, se desdibujó en la comodidad de sus nietos. Llega el tiempo del censo de César Augusto. La posada en Belén, ese lugar que debió haber sido el arca de la misericordia, la culminación de la lealtad inquebrantable de Barzilai, tenía sus puertas cerradas. El dueño de la promesa, el heredero final del trono de David, llegó a la ciudad de su estirpe buscando refugio, y fue la descendencia del hombre que le dio pan y miel al rey en su huida quien, por desinterés, por estar demasiado ocupada con su propia riqueza y su estatus, le negó un lugar. Este es un contraste impactante y trascendental que la Biblia no narra explícitamente, pero que mi voz celestial te revela para tu advertencia. La descendencia de la lealtad se convirtió en la descendencia del rechazo. El pan que Barzilai dio a David, el ungido sufriente, se convirtió en el espacio que sus nietos negaron al ungido Salvador. Este giro épico nos enseña que el favor de Dios es una herencia que debe ser renovada por cada generación con nuevos actos de humildad. La gran sabiduría espiritual de Barzilai, que escogió la paz sobre el poder, no fue suficiente para proteger a sus hijos de la ceguera que produce la riqueza acumulada. Barzilai eligió la paz en Rogelim sobre la intriga en Jerusalén porque entendió que el verdadero poder reside en la proximidad espiritual, no en el asiento físico. Él razonó, y lo sé porque estuve allí, si voy con David a Jerusalén, mis últimos años se consumirán en la política, mi alma se secará en la ambición, y mi gis se contaminará. Si me quedo y sirvo desde la sombra, mi recompensa será eterna, pues será un acto puro de amor pactual. Su rechazo a la tierra y al trono de honor fue un acto profético de autolimpieza, una negación de sí mismo que resuena con el llamado final de Jesús a tomar la cruz y seguirle. Barzilai, sin conocer el Evangelio, vivió su esencia. Su rechazo garantizó que el pacto secreto se mantuviera puro. Si Barzilai hubiera aceptado el cargo, habría muerto como un cortesano más, y el mandamiento de David a Salomón se habría diluido como una simple pensión. Al negarse a ser compensado con títulos terrenales, forzó que su recompensa fuera de naturaleza espiritual y perpetua, un asiento a la mesa del rey, que es el símbolo más alto de la comunión inquebrantable. Esta es la inversión que rinde dividendos eternos, el servicio silencioso, sin esperar gloria humana. El pan que Barzilai dio a David en su debilidad es el anuncio en miniatura de Jesús como el pan de vida. David, el rey ungido y hambriento, prefigura al Mesías. Barzilai es el modelo de aquellos que, movidos por el favor de Dios en sus corazones, responden a la necesidad del Salvador. Tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber. Mateo 25, 35. El anciano Barzilai fue uno de los primeros en cumplir con este mandamiento del nuevo pacto, siglos antes de que fuera pronunciado en el monte.
Su fe no era ciega, era profética. Él sirvió al Mesías en el rostro de David. Así, la bendición transferida a la descendencia de Barzilai, esa comunión perpetua en la mesa real, se convierte en la mayor representación profética de la Eucaristía, del banquete del Cordero. El privilegio de comer con el ungido no se gana por ser de Jerusalén, sino por el Gis manifestado en Galaad. El pacto secreto, sellado en el silencio y la desesperación, se convierte en la doctrina viva de la gracia, demostrando que no importa de dónde vengas, sino con qué pureza de corazón sirves a la debilidad del Rey. Los pactos que haces en la humildad pueden cambiar el curso de tu destino, y como en el caso de Barzilai, el destino espiritual de toda una nación. ¿De qué sirve tener los recursos de Galaad si no puedes reconocer al Mesías en tu propia puerta? Medita profundamente en esto, pues el desenlace de esta historia aún aguarda tu reflexión final. La paradoja de Belén, donde la puerta se cerró ante el Mesías por la complacencia de aquellos que debieron ser los guardianes del Gis de su abuelo, no es el final de esta épica historia, sino la advertencia eterna. Demuestra que el favor de Dios, aunque inquebrantable en su promesa, requiere la renovación constante de la humildad en el corazón humano. El contraste entre Barzilai, el anciano que lo dio todo al rey caído, y sus descendientes, que no cedieron ni un rincón de su posada al Rey de Reyes, ilustra la diferencia abismal entre el pacto de la fe viva y la tradición religiosa inerte. La pureza del acto de Barzilai se mide en su rechazo al poder. Su gran sabiduría espiritual, la que el cielo aplaude, fue elegir la paz de Rogelim sobre la intriga de Jerusalén. Barzilai entendió que el palacio de David, aunque era el centro del poder, estaba infectado por el espíritu de Absalón, sed de gloria y rebelión. Él vio más allá del rey humano y reconoció el sufrimiento del ungido. Al rehusar el honor y la tierra, Barzilai se despojó del último vestigio de ambición terrenal, permitiendo que su recompensa fuera enteramente espiritual. Él dijo, en esencia, mi corazón es viejo, ya no puedo sentir la alegría en las pompas de la corte. Permite que mi recompensa sea la paz, y que mi herencia sea tu memoria pactual. Y David, el hombre conforme al corazón de Dios, entendió ese lenguaje. El pacto secreto entre David y Barzilai no fue un simple acuerdo de gratitud, fue un intercambio de espíritus. David, en su necesidad, recibió el sostén físico y la inyección de esperanza que le permitió continuar la línea mesiánica. Barzilai, en su humildad, recibió una adopción pactual que injertó a su descendencia en la casa de David, asegurando la comunión perpetua en la mesa real. Este es el lenguaje profético en su máxima expresión: la bendición no se mide por lo que posees, sino por quien te ha adoptado y a qué mesa estás invitado. La ofrenda pura de Barzilai cambió el destino de Israel, asegurando que el principio de la gracia y el servicio humilde se grabaran en la conciencia de la realeza davídica. La descendencia de Barzilai no recibió una ciudad fortificada, recibió el asiento a la mesa, el símbolo de la más alta comunión. Es la herencia de la humildad, una herencia que se ha transferido a cada alma que hoy sirve al ungido sin esperar la recompensa visible de esta tierra. Cada vez que sirves a la necesidad del prójimo, cada vez que renuncias al beneficio inmediato por la paz del espíritu, estás renovando ese pacto secreto. Estás diciéndole al cielo: mi recompensa no está en el palacio terrenal, sino en la eternidad. Este es el verdadero favor de Dios que se manifestó en Barzilai, un corazón que valora la presencia del rey más que la posesión de cualquier reino. Su vida entera, contada en estos escasos versículos bíblicos, es un mapa hacia la verdadera riqueza. Barzilai demostró que no necesitas ser un profeta ruidoso o un guerrero famoso para cambiar el curso de la historia, solo necesitas ser leal en el momento de la debilidad del ungido. Él nos enseña que los pactos que haces en la oscuridad de tu aflicción, en el servicio que nadie ve, son los que Dios honra y legisla en la eternidad. La lealtad no es una transacción, es una herencia, y esa herencia es la cercanía al ungido, el que es, el que fue, y el que ha de venir. La bendición de Barzilai sigue activa hoy.
Y con esta poderosa revelación, que ha desenterrado un misterio que muy pocos se atreven a contar, llegamos al final de este viaje épico a través del pacto secreto. Si esta historia te ha conmovido, si te ha revelado una nueva dimensión de la lealtad y el servicio, y ha encendido tu corazón con la sabiduría de Barzillai, te pido que hagas algo más que solo escuchar. Interactúa con la revelación que acabas de recibir, dale a me gusta a este vídeo ahora, para que esta verdad épica llegue a más almas sedientas de conocimiento. Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nuestras próximas inmersiones en los secretos más impactantes, desconocidos y trascendentales de la Biblia. Hablamos de vídeos que tocan todos los temas de la fe, desentrañando aspectos correspondientes a este nicho de forma profunda y entretenida. Pero, sobre todo, te invitamos a dejar tu comentario o testimonio en la descripción. ¿Qué pacto de humildad has hecho tú? ¿Qué acto de servicio silencioso te ha abierto una puerta de bendición que nunca esperaste? Queremos leer tu historia. Queremos que esta comunidad se alimente de la lealtad pactual de cada uno de ustedes. Recuerda siempre esta verdad, la historia de Barzillai y David no es un recuerdo, es una instrucción. Los pactos que haces en la humildad no cambian la historia, cambian tu destino. Y el destino, cuando está alineado con Dios, es más grande que la historia misma.